Continuamos celebrando nuestra fiesta de Pascua de Resurrección, celebrando la buena nueva que hemos tenido gracias al bautismo que recibimos en la iglesia. Y esta expresión de la Pascua de Resurrección no es un anuncio pasivo, sino activo, que despertó en los discípulos y que debe despertar también en cada uno de nosotros. En los Hechos de los Apóstoles nos presenta el portavoz de la resurrección del Señor, que es el apóstol Pedro, cuando le habla al pueblo judío. Entregasteis al siervo de Dios, de nuestros padres, lo rechazaron, pidieron a cambio indulto de un asesino. Hicieron cambiar a Pilato su decisión cuando ya tenían decidido soltar a Jesús. Lo más duro que Pedro le dice es: matasteis al autor de la vida. Pedro es el protagonista y el profeta después de la resurrección. Con claridad habla de la importancia de la resurrección y del gran error que cometieron los judíos. Y hay una palabra muy fuerte que dice: matasteis al autor de la vida. También nosotros en la resurrección, en este tiempo, no solamente es recordar un hecho pasado, histórico, sino es vivir nuestra resurrección y tener la valentía también de Pedro, decir: estamos celebrando la resurrección del Señor y recordamos la vida, esa vida perdida por el pecado la recordamos con Jesús, porque según Pedro, y nuestra respuesta también, mataste al autor de la vida, es cuando nosotros rechazamos a Dios, rechazamos a Jesús, cuando no creemos en la muerte y resurrección del Señor, lógicamente que estamos matando la vida de gracia, el encuentro con el Señor, la vida que Dios nos quiere dar. Pedro reconoce que este pueblo es un pueblo que mata la vida de Dios. Y Pedro se la juega a la vida tan claro. Sin embargo, hace una aclaración muy importante. Se muestra eternamente comprensivo y dice: lo hicisteis por ignorancia, al igual que sus autoridades. Gran parte de el precipicio y los desórdenes y las caídas al pecado que nosotros cometemos es por falta de sabiduría y es por ignorancia, desafortunadamente. Y la ignorancia es atrevida, como dice el dicho popular, porque cuando cometemos errores, muchas veces no queremos aceptar que nos hemos equivocado. Sin embargo, nuestra conciencia nos dice: sí, cometiste el error, a sabiendas de que su conciencia le decía: estás equivocado. Con eso se revela un drama de cualquier ser humano. Caemos sin darnos cuenta y a veces tratamos de esconder los errores de nuestra vida a sabiendas de que queremos quedar bien con los demás y con el mundo. Sin embargo, nuestra vida se vuelve inconforme, se vuelve infeliz, no tiene paz. Nos ocurre con frecuencia que, por ejemplo, a veces defendemos la vida por una parte y por otra parte brotan los sentimientos de rencor, de odio contra aquellas personas que no son de nuestro agrado. Decimos que amamos a Dios, pero a la vez tenemos en una mano lo que quisiéramos ser el amor de Dios y en otra mano la parte de la envidia, el deshacerse de la persona que no nos quiere. Defender la vida en todo momento y circunstancia
se requiere una alta espiritualidad. Como dice la palabra de Dios es como espada de doble filo. Lleva alegría, pero a la vez también cala en la herida. Y esa herida hay que curarla, y es el pecado. Entonces, el misterio de Dios y el milagro de Dios a través de su palabra es aceptar la buena nueva que Dios nos ama, pero a la vez también querer sanarnos de aquello que nos aleja de Dios y nos aleja también de los hermanos. Por eso necesitamos una espiritualidad sensible y divina que nos permita cuidar la vida en todas sus expresiones, en la naturaleza, en la humanidad y en la historia. Hay que tener conciencia en ese trabajo, lo que implica la naturaleza, el mundo, lo que implica también la familia, lo que implica también cuidar todas aquellas cosas que nos favorecen para vivir en paz con Dios y con los demás. Es probable que muy pocos cristianos no se sientan demasiado afligidos, a veces por las guerras que están sucediendo. Es probable que apenas le quiten el sueño, no le quiten el sueño las ejecuciones a veces de niños que mueren inocentemente a través del aborto, a veces la guerra de los narcotraficantes, la abundancia de drogas, la muerte de tantas mujeres y el contagio de las redes sociales que en lugar de enderezar y cuidar la dignidad de la persona humana, la están destruyendo, el tráfico de seres humanos, las injusticias, la discriminación. Mucho no nos interesa de pronto, porque de pronto, más bien en lugar de denunciar, somos cómplices. Quizá ignoremos todo esto por ignorancia. La ignorancia nos hace hacer estas cosas. Estamos siendo solicitados constantemente a ser cómplices de muertes de una u otra forma. En la casa a veces nos cuesta poner disciplina, orden, carácter, para educar y ayudar a los niños y a los jóvenes a llevar una vida sensata de acuerdo a los dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué no tengo autoridad para hacer esto? En primer lugar, porque se hice creer en Dios, pero no a oración, no medito su palabra. Nos cuesta ver el catecismo, los dones del Espíritu Santo. Y en una forma de esa está uno totalmente desarmado para poder tener autoridad, para poder ayudar a su familia y ayudar a los demás. Por eso nuestra respuesta a veces es violenta con palabras soeces. A veces negamos el saludo a los demás también. Nosotros también cometemos pecados causados por esa misma ignorancia y a veces nos escudamos en nuestra debilidad humana. Es que somos humanos. Y esa no es la respuesta. El pecado no se borra disimulándolo. Por ello el Señor nos llama a la conversión todos los días. Y el que es compasivo y misericordioso nos concederá el perdón merecido por la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús murió por nosotros, pero resucitó. Asumió el dolor de los pecados con la muerte cruel de la cruz, pero resucitó. Y ese debe ser el camino también de nosotros, no para tener miedo, sino para asumir esa responsabilidad todos los días. Por decir que conocer a Jesús no afecta nuestra vida, es una mentira. Sí afecta. Conocer a Jesús afecta nuestra vida. El verdadero amigo defiende al amigo. Y el verdadero amigo de Dios defiende a Dios. Y la familia que es amiga de Jesús defiende a Jesús en la vida de familia, en la vida del amigo y en la vida de la comunidad. Eso no tiene contradicción. Es una mentira que amemos a Dios y luego en nuestra vida despreciemos los valores que Dios nos propone.
y vivir la vida al margen de Dios y de sus mandamientos. No es una lotería, no, es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida. Todos los días tenemos que avanzar con mucha humildad y con mucha perseverancia. Un creyente que dice amar a Dios, pero en su vida lo único que hace es crear injusticias, conflictos, opresión, sufrimiento, vive en la mentira. Un creyente dice conocer a Dios y fomenta la violencia, el odio y la intolerancia, está muy lejos de Dios. Es una realidad que hay que superar siempre. Por eso la iglesia nos enseña, nos educa, no para aprender cosas, pero para ser personas de Dios. Por eso la iglesia es formadora de personas. Qué lindo, formadora. Pero esa palabra es muy profunda. Y esa persona comenzó el día en que nacimos, que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Esa persona nace que somos hijos de Dios, que somos templo vivo del Espíritu Santo, templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, no se trata simplemente eso. Un creyente que dice tener fe y rechaza el amor, rechaza el compartir, rechaza el servicio, rechaza el venir a misa, está muy lejos de Dios y además es un mentiroso. Porque casi siempre cuando la tentación nos aparta de Dios, no construye una identidad, sino que nos da una adhesión a ser hipócritas, a ser fariseos, a mostrar una cara que no es, lo que comúnmente se llaman máscaras. Y cuando uno cultiva máscaras a su manera, es una persona que no es feliz, porque falta la transparencia y la vida de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que todos hemos construido máscaras y cuánto hemos sufrido. Papás a veces, las mamás, los amigos, los mismos ministerios crean máscaras para quedar bien con la gente, pero no para responderle a la voluntad de Dios, que es la resurrección del Señor. El Evangelio de Lucas nos asegura que Jesús está vivo. Esa es la otra respuesta linda y hermosa de este domingo. ¿Cómo podemos encontrar a Jesús resucitado? Porque a veces hacemos esa pregunta, ¿y cómo puedo cambiar yo? Yo ya no tengo arreglo, algunos dicen, y mejor quieren tirarse al río, quitarse la vida. El Evangelio nos dice, en primer lugar, que lo podemos encontrar en las Escrituras, en las Escrituras. Por eso, al comenzar la Sagrada Eucaristía, nos hemos preparado, viniendo en procesión, pedimos perdón a la comunidad y cantamos el Señor ten piedad y glorificamos a Dios para poder recibir el anuncio de la palabra de Dios. Porque yo no puedo comenzar a creer en Dios si yo no me dejo llevar por la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Y seguidamente la comunidad se reúne para escuchar la palabra de Dios, para decir que Cristo está presente y nos explica el sentido de las Escrituras. Le hemos encontrado en este texto maravilloso de los discípulos de Emaús. Lo reconocieron. Y Jesús explica las Escrituras porque esos discípulos estaban totalmente equivocados de su vida, apegados a puras emociones humanas, a las amistades de aquí. Y se les olvidaba que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Y dice, qué ignorantes sois, no habéis leído las Sagradas Escrituras, reconózcanlo. Y se puso a explicarles. Y es lo que hace la iglesia, es lo que hacemos nosotros todos los días a través de nuestra vida, explicar, porque la ignorancia es atrevida. En segundo lugar, podemos encontrarnos a Jesús resucitado, dicen los discípulos, ¿cómo lo reconocieron? En la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que no basta con leer la palabra de Dios,
si no se recibe, si no lo encontramos en la Sagrada Eucaristía. Pero ¿cuál es el compromiso? Que para recibirlo hay que estar en gracia de Dios. ¿Y qué significa estar en gracia de Dios? Estar en paz con Dios, estar en paz conmigo mismo y con toda la comunidad. Es decir, limpieza del alma, limpieza de la vida, transparencia y ser diáfanos también, porque esa es la alegría de un cristiano. Por eso la Eucaristía es el lugar privilegiado para que los creyentes abramos los ojos de la fe y nos encontremos con el Señor resucitado que alimenta y fortalece nuestras vidas con su cuerpo y con su sangre. ¿Por qué estamos aquí? Porque realmente el proyecto de vida no lo encontramos afuera simplemente con una intención filantrópica, sino con una decisión de fe, esperanza y amor. ¿Y cuándo comienza? Con humildad, con sencillez, con perseverancia, de rodillas, primero, necesitados de la palabra de Dios. Segundo, alimentarse del cuerpo y la sangre del Señor. No se puede vivir plenamente la adhesión al resucitado sin reunirnos el día del Señor a celebrar la Eucaristía, unidos con toda la comunidad creyente. Por eso el tercer mandamiento es santificar las fiestas. No podemos entender un católico, un cristiano, que no se alimente de la Eucaristía. Y no lo podemos decir simplemente a pedacitos. Jesús se da todo por nosotros, por su amor tan grande. También nosotros tenemos que dar el todo por el todo, a pesar de nuestras divinidades. Pero no hay que quedarnos solamente diciendo es que yo no lo merezco. Como algunos dicen, es que soy un gran pecador. Pues claro, pero no es para decir que todo es malo. Hay algo bueno. Y en eso hay que construir eso. Un creyente no puede vivir sin domingo. Una comunidad no puede crecer sin alimentarse de la cena del Señor. Necesitamos comulgar con Cristo resucitado. Por eso, esa es la invitación que el Señor nos hace. Y el pecado más grande es cuando yo lo recibo en pecado. Y no porque diga yo no sabía, es ignorancia. Con los dones de Dios no se juega, como con la vida tampoco, con nuestra dignidad tampoco. Y partir el pan no es solo una celebración cultural, sino un estilo de vivir compartiendo en solidaridad con tantos necesitados de justicia, defensores y el amor. Por eso la experiencia de la Eucaristía es el compartir con todos, es vivir la comunidad, es ver qué puedo servir, qué puedo ayudar, tener un rostro de Dios para el otro, que el otro pueda decir, soy feliz, como dice el apóstol San Pablo, yo ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. Entonces ya no es una obligación el servicio, sino es una necesidad de mi parte natural, espiritual y trascendental, tanto que recibo yo de Dios. ¿Y qué estoy dando? ¿Qué estoy ofreciendo? No olvidemos que comulgar con Cristo cuando nos solidarizamos con los más pequeños y los suyos. Esa es la alegría de la iglesia al celebrar la Eucaristía. Jesús no vino solamente para los ricos o para los pobres, no. Vino para todos nosotros, los necesitados de Dios. Los que necesitamos y queremos salvarnos, queremos tener vida y vida en abundancia. ¿Qué diría el resucitado de muchas Eucaristías, de muchas comunidades cristianas que se reúnen para celebrar la misa, pero no se preocupan para nada de las necesidades del hermano, de las injusticias y las situaciones de discriminación y muchos desórdenes también en nuestra vida? ¿Qué diría Jesús? Hay que pensar en serio, porque aquí no estamos jugando no un trofeo para esta vida, sino es la gloria de Dios en nuestras vidas. Y lo otro, una estabilidad emocional llena de paz y de tranquilidad.
No contentarnos solamente con cumplir nuestra misa dominical y basta. No, no, no. Es todo un trabajo, un quehacer, una construcción de algo que el Señor, por el cual el Señor murió y resucitó, dio su vida por nosotros. Si Dios dio toda tu vida, ¿qué estoy dando yo? Y basta que cada uno mire su vida. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? Si rezan, si oran, si hay respeto, si saludan, en fin. ¿Cómo trato al vecino, a los vecinos, a los compañeros de trabajo? ¿Cuál es mi emoción, los prejuicios? Esa es la parte esencial de nuestra vida. Eso es celebrar la Eucaristía. Con los ojos de Jesús tenemos que ser justos también nosotros para poder pedirle al Señor, sálvame, ayúdame. Y el trabajo es, ¿qué haría yo para poderme ser mejor? No diría que no hemos entendido lo que es la Eucaristía. Aunque celebramos, muchas veces decimos celebramos la Eucaristía, aunque celebramos con cantos, con flores, con todos aquellos adornos que muchas veces nos inventamos, pero el corazón muy lejos de esa vida de Dios, de la entrega, el sacrificio, el perdón y la misericordia. La Eucaristía es mucho más que una celebración cultural. Es la celebración de la vida en comunidad. Por eso los discípulos de Emaús, una vez que reconocieron, inmediatamente fueron a buscar la comunidad. Yo no puedo celebrar la Sagrada Eucaristía si no lo comparto con la comunidad. Y ahí entonces nacen la necesidad de incrementar las virtudes, la humildad, la sencillez, la generosidad, la prudencia, todo aquello. Pero yo no puedo sentirme realmente cristiano si no comparto mi fe con la comunidad, Si no celebramos los logros de la comunidad, si no celebramos la santificación de la comunidad, si no celebramos con gozo la vivencia y las obras de caridad en la comunidad. De esa forma estoy yo realmente celebrando la Eucaristía. Pidámosle al Señor y a nuestra Madre del Cielo que esta expresión del amor de Dios, de la resurrección y los discípulos de Emaús se haga presente también en cada uno de nosotros. Porque de eso se requiere. Hay que saber cuántas veces yo descubro a Jesús. ¿Cuántas veces yo descubro a Jesús? A través de la palabra, partir el pan y en la comunidad. ¿Cómo trato yo a mis hermanos si yo me alimento del pan eucarístico? Pidámosle al Señor con mucha sinceridad y humildad para que seamos ahora en adelante mejores que antes. Que así sea.